convivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido amigo, amiga, querido televidente, tú que estás ahí sintonizándonos nuevamente. Bienvenido a tu programa, La Gran Comisión, con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Y yo quiero compartir contigo un tema muy importante, pero sin antes decirte que afines tus oídos, dejes todo lo que estás haciendo y dejes que el Señor guíe tu vida. Así es de que hoy es alimento, dale la prioridad al Señor. Vamos a orar para que el Señor te bendiga ahí donde tú estás. Quizás yo no sé dónde estás tú, pero Dios sí sabe dónde tú te encuentras, qué es lo que tú necesitas. Así es de que vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, porque nos has permitido compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas todo televidente, toda persona que está ahí, cubre sus vidas, afina sus oídos espirituales para que escuchen tu palabra y puedan ponerla por obra. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, hermana, amiga, tú televidente que estás ahí, voy a hablarte acerca de el pecado arrastra. ¿Por qué le he puesto así? Porque estamos en tiempos a donde por donde quiera que nosotros veamos hay pecado, ¿verdad? A donde quiera que volteemos vamos a ver que sí, el pecado está afectando a la humanidad, está afectando la vida de los jóvenes, está afectando la vida de los padres, está afectando la vida de las familias, de los matrimonios. Entonces, debemos tomar en cuenta que es muy delicado que no tomemos a la ligera el pecar. Así es de que vamos a ver una porción de la palabra que nos da un ejemplo muy bueno para que lo relacionemos en lo que nosotros vivimos día con día, mi querido hermano. La palabra de Dios en 2 Samuel 12, versículo 9, nos dice así: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí estamos viendo en una manera un regaño, una llamada de atención de un profeta al rey David por algo que él había hecho y que vamos a estar viendo en este capítulo. Tenemos que saber que las consecuencias del pecado no solo nos afectan a nosotros. Hay muchas personas que dicen, bueno, es mi vida, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero. Y déjame decirte que todo lo que hagamos no solo nos afecta a nosotros, no va a repercutir el pecado no solamente en uno, sino en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en nuestra gente, ¿verdad? Va a repercutir de acuerdo a lo que estemos haciendo. Pero sí hay consecuencias, sí hay hojuelas, ¿verdad?, que van a dejar quizás heridas a personas, dañadas a personas. Vamos a lastimar los corazones, las vidas de los que más queremos. Por eso es importante que tú y yo reconozcamos que el pecado sí arrastra. Yo no sé, ahí donde tú estás, cada uno sabe en su interior, en su vida personal, qué tanto está pecando, qué es lo malo que está haciendo, porque recuerda, el pecado nos aparta de Dios, y yo creo que tú y yo no queremos estar apartados ni alejados de Dios. Dios nos ama a nosotros, pero Dios no ama el pecado. Por eso es importante que nosotros sepamos que tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado en no estar pecando a la ligera. No lo tomemos a la ligera, es serio. Entonces, pues vemos que tienen consecuencias, los cuales pueden causarnos problemas familiares. El pecado siempre va a traer problemas, como lo vamos a ver aquí en la vida del rey David. Porque en 2 de Samuel, capítulo 12, vamos a estar viendo desde el versículo 1 en adelante, cómo Natán, el profeta, le está diciendo estas palabras que vimos al principio, estas palabras que dicen, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de
sus ojos. Aquí David estaba haciendo algo indebido ante los ojos de Dios. Mi querido hermano, hermana, si tú crees que tú estás pecando y nadie te está viendo, déjame decirte que hay un Dios que todo lo ve. Podremos burlar a medio mundo, pero a nuestro Dios no lo burlamos. Él está viendo, Él está sabiendo exactamente lo que tú estás haciendo. Así es de que si tú estás pecando de alguna manera, pide perdón al Señor. Arrepiéntete de todo tu corazón y hazte a un lado, porque el pecado va a traer consecuencias. El pecado te va a hacer sufrir tanto a ti como a tu familia, tus hijos, tu esposa, no sé. Dependiendo de lo que tú estés haciendo. Te estás dañando tú quizás lleno de pecado en la drogadicción, en el alcoholismo, quizás adulterando, quizás dañando a alguien, abusando a alguien, no sé, hay tanto pecado. Pero tú puedes saber exactamente en qué estás. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Somos débiles, sí estamos, mientras estemos en esta carne, va a haber pecado. Pero Dios nos llama, quítate de eso. Ya no hagas el mal, apártate de esas cosas que van a dañar tanto a los tuyos como a ti. Y bueno, en 2 Samuel 12 nos cuenta una historia que dice así, y vamos a verla. Te invito a que saques tu Biblia, o si no, escucha con atención, porque es la palabra de Dios lo que aquí compartimos. La palabra de Dios, que por más pequeña que sea la porción, algo Dios nos va a hablar, algo Dios va a tocar en nuestro corazón y nos va a enseñar para bien y para edificación de nuestra vida. Dios siempre está dando palabra y nos está llenando para que seamos edificados, para que seamos transformados, para que seamos cambiados, ¿verdad? Pues la palabra del Señor dice así en el capítulo 12 de 2 Samuel, y vamos a ver del versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán. Aquí David está escuchando lo que le dijo Natán, una historia, ¿verdad? Y le dijo entonces: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Qué fácil ahí juzgó David, ¿verdad? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo de delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a el hombre lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, veamos, aquí se da cuenta David de lo que él estaba haciendo. Y Dios le revela a través del profeta Natán lo que él había hecho, la injusticia, el pecado, ¿verdad?, que él había cometido.
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Heteo, para que fuese tu mujer. Aquí Dios le aclara lo que va a ser, es la consecuencia de ese pecado, y le está diciendo que era el pecado que él había cometido. Vemos como si el pecado arrastra. Aquí estamos viendo la situación que tenía David. Estaba pecando, un profeta le estaba diciendo que ante Dios no le estaba agradando que pecara. Y dijo, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré, dice, tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Aquí David había pecado en secreto. ¿Cuántas veces no fallamos en el Señor supuestamente que no nos ve nadie? Déjame decirte que Dios lo está viendo, así como lo estaba viendo Dios a David. Y dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué pequé contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Se fijan cómo aquí sí había una consecuencia? ¿Quién fue el que pecó? David, robando la mujer de Urías, un soldado que él tenía en su ejército. Buen hombre. Deseó a la mujer de este hombre al grado de meterse con ella y de matar a su marido para que no le fuera estorbo cuando se dio cuenta que esta mujer se había embarazado. ¿Se imaginan? Y esto él todo lo estaba haciendo, ¿verdad? Como dicen, por debajo del agua, según en secreto. Pero Dios lo vio y le hizo saber a través de Natán, el profeta Natán, estas cosas. Dios puede hacernos ver, mi querido hermano, algún pecado que tú estés haciendo en oculto va a ser descubierto, va a salir a la luz. A Dios no podemos burlarnos. Aquí David dijo, he pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ese hijo que iba a tener con ella iba a morir. Murió ese hijo, murió ese bebé, ¿verdad? Entonces podemos observar que como profeta, Natán era requerido para confrontar el pecado. En esa época él era llamado, ¿verdad?, para confrontar el pecado, y en este caso, pues en el pecado del rey David. Aquí Natán necesitó un gran valor, habilidad, tacto para hablar con David. Recuerden, era rey, o sea, David necesitó Natán eso, para hablar con este rey de manera que pudiera ver sus malas acciones. Nosotros tenemos que tener lo mismo. Aquí el profeta Natán le dijo con cuidado, con tacto, con habilidad, con valor, para decirle al rey de lo que estaba haciendo mal, para que lo pudiera entender. Por eso cuando nosotros tengamos que afrontar alguna situación, ¿verdad?, con noticias desagradables, o tenemos que comunicar algo que no es muy agradable, pidamos en oración. Podemos pedirle a Dios tener valor, tener habilidad y tacto para poder decir las cosas. Aquí Natán es lo que hizo. Si queremos que esa persona pues responda de una manera constructiva. Nosotros no vamos a llegar, porque pecaste, hiciste esto. No. Aquí Natán le dijo a David, mira, el Señor vio esto que tú hiciste, no le agradó, pecaste ahora, y le dijo lo que iba a acontecer. Maldijo su familia. Le dijo, tu familia va a pasar por espada, tu hijo primogénito va a morir,
y le dijo las consecuencias que podía tener ese pecado. Por eso no creas que el pecado solo te va a afectar a ti, también va a afectar a los demás, va a afectar a tus familiares, a tus seres queridos. Considéralo, el pecado arrastra. Dios está viendo. Entonces vemos que desde el versículo 5 y 6 dice que había pasado pues casi un año en ese entonces. David estaba pues insensible a sus propios pecados, que no se dio cuenta que él era pues el villano de la novela, se puede decir, el villano de la situación ante los ojos de Natán, que era el profeta. Ni cuenta se había dado. ¿Cuántas veces nosotros ni nos damos cuenta de que, pues, ¿qué tiene? Pues, muy mi vida, yo lo estoy haciendo así y pues, ¿qué pasa? ¿Verdad? Regularmente las cualidades que condenamos en otros son a menudo los propios defectos de carácter que tenemos nosotros. Aquí se fijan cómo David, cuando le estaba diciendo a Natán la historia de un hombre, de la ovejita y eso, y él le dijo, no, merece, inmediatamente juzgó a ese y dijo, pues merece que lo maten y todo, sin saber que él mismo se estaba condenando, porque él era el que estaba haciendo esas cosas. ¿Cuántas veces nosotros no somos fáciles de decir, pues ese hermano le deberían de hacer esto, o esa hermana le deberían de hacer aquello, o deberían de hacer esto y lo otro, y queremos fácil nosotros hacer juicio? Pero recuerda, si tú condenas, a ti mismo te condenas, cuando tú juzgas, tú te estás juzgando a ti mismo. Aquí David en este caso estaba pasando lo mismo. En lugar de tratar de cambiar a las personas, vamos a pedirle a Dios que entiendamos sus sentimientos y a ver nuestros propios defectos con claridad. Hay que pedirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando, Padre? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Lejos de juzgar y de criticar y de señalar a los demás, hay que pedirle a Dios. Podemos descubrir que al condenar a los demás, nos condenamos a nosotros mismos. Por eso no debemos juzgar, no debemos decir, pues esto, el otro, hizo esto, el otro, no. Ya Dios va a hacer. Vemos que en el versículo 10 y 14, aquí en la palabra, que dice que las predicciones de estos versículos, del 10 al 14, se cumplieron debido a que David asesinó a Urías, ¿recuerdan? Y robó a su mujer. Entonces aquí ya David estaba pecando, aparte de estar con esa mujer que no era de él, matar a este hombre, pues muere el hijo. Y entonces esto pasa. El asesinato fue una amenaza constante en su familia. Aquí, ¿recuerdan cómo le dijo? Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres. Y le empieza a decir ahí todo lo que le va a pasar. Van a tomar tus mujeres a pleno sol, todos van a ver. Entonces su propia casa se rebeló contra él también, porque más allá, desde este principio, desde esta forma en que Dios le dijo a él que por haber pecado, he aquí que yo haré levantar el mal sobre tu casa, sobre tu misma casa. Y de ahí vinieron muchas cosas y problemas y dificultades en la casa de David. ¿Por qué? Porque andaba pecando, porque pecó contra Dios. Entonces su propia casa se rebeló contra él, sus esposas fueron dadas a otros en vista del pueblo, y su primer hijo, ¿recuerdan? Murió. Esto le pasó. Si David hubiera sabido, yo creo que si David hubiera sabido las consecuencias desfavorables, todo lo feo que pasó de su pecado, quizás no se hubiera dejado llevar por los placeres del momento. Porque recuerdan, él empezó, dejó de llevarse con sus ojos viendo a esta mujer, la deseó hasta que pecado con pecado. La deseó, la tuvo, anduvo con ella en lo oculto y luego pues mató a su esposo, después se embaraza, muere el hijo y después de ahí tragedias en su propia familia, conflictos en su propia familia de David.
Así es de que tú y yo, si nosotros pecamos, vamos a traer conflictos también, vamos a tener problemas, diferencias en las vidas de nuestros seres queridos. Por eso es importante que nosotros reflexionemos en eso. Así es de que, a consecuencia de esto, también hubo disturbios con su familia, con el pecado de incesto con 2 de sus hijos. ¿Recuerda? Más adelante, en el capítulo 13, nos habla de que uno de sus hijos deseó a su hermana y la vio con malos ojos. Es más, abusó de ella. Ven que pecado traía pecado. Y aquí sí estaba arrastrando a los hijos. Entonces, Amón y Tamar, que eran 2 hermanos, ¿verdad? Diferente mamá, provocaron así el odio entre hermanos, pues Absalón, hermano de Tamar y de Amón, eran hermanos. Aquí este hermano abusa de la hermana, el otro hermano tiene coraje contra esa situación porque vio que el rey David solo lo regañó, no hizo mucho al respecto. Y pues Amnón era el hijo primogénito de David. Y vio que hizo esto, abusó de su hermana, no hizo mucho, y el hermano, ¿verdad? El otro hermano, que se llamaba Absalón, tomó por sus manos la venganza. Este pecado de violación trajo otro asesinato. Y aquí vemos cómo se cumple entonces esta palabra que Dios le dijo. Aquí le dijo, tu casa misma, dice la palabra. Y se acercó Jehová y el pueblo con él estaba. Bueno, entonces tú y yo tenemos que tomar en serio que lo que hagamos, de todo lo que hagamos, malo o bueno, va a haber consecuencia. No creas que se pasa a la ligera. Aquí el rey David hizo esto y ahora su familia estaba padeciendo. Murió su primer hijo, sus esposas las quitaron, sus hijos empezaron a tener desorden familiar. ¿Y qué pasó? Un hijo violó a la otra hija, el otro hijo le dio coraje y la mató. Absalón mató a su hermano Amnón para hacer supuesta justicia por su hermana Tamar. ¿Y qué pasó? Sucede otro asesinato. Absalón, en venganza de su hermana Tamar, mató a Amnón. Así es de que, mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero decirte con todo mi corazón, medita, piénsalo 1000 veces. Cuando estés en esa debilidad de pecar, de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, frénate. Porque cualquier pecado va a arrastrar a la familia, a los hijos, a tus seres queridos. Si simplemente las personas que cometen adulterio, fornican, va a haber división en su casa, va a haber división con la esposa, con los hijos. Así es de que valora tu vida, aprecia lo que Dios te da, no te dejes llevar por las emociones. Pídele a Dios que te aparte de todo pecado que quiera, ¿verdad?, dominar tu vida, para que entonces ese pecado no arrastre a los tuyos, a los que amas, a tus seres queridos. Así es de que Dios te dé esa fortaleza, Dios te dé dominio propio, Dios te dé un amor para tus hermanos y te ayude en tus debilidades. Deja que el Espíritu Santo haga en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, Dios te bendiga grandemente y recuerda, el Señor está contigo. Nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme, en las buenas y en las malas, tu consejo me guiará, dando luz a mis pisadas, mi camino cuidarás.
vas a dar.